Es apasionante y en poco tiempo realmente es bien difícil abarcar varios temas importantes, y yo creo que la discusión es importante al final. Me voy a tardar realmente bien poco, me voy a pasar muy rápidamente las diapositivas porque las dos intervenciones anteriores han sido excelentes, pero es tan complejo el tema que creo yo que hay que dejar mensajes centrales, como es el tema clínico, que aunque yo no soy clínica, siempre he visto desde el laboratorio esa debilidad clínica que hay en general en el abordaje del tratamiento clínico del dengue, porque dengue tenemos para mucho tiempo, no nos lo vamos a poder quitar durante muchísimos años, y uno de los objetivos principales del Ministerio de Salud, que es a quien le corresponde la responsabilidad, es evitar la muerte por dengue, porque de ahí, como dije en la plática pasada, la respuesta hacia estas epidemias tiene que ser nacional e interinstitucional, y lo tienen que abordar muchas disciplinas y muchos ministerios y en realidad toda la sociedad, ¿verdad? Pero la responsabilidad de que no mueran los pacientes por dengue es del Ministerio de Salud, y ahí es donde es vital, y yo siempre he hecho esa lucha desde el laboratorio de la educación a los médicos en general, ¿verdad? Porque me parece que es muy importante abordar el tema del dengue grave y el dengue no grave. Pero bueno, como ya estamos contra el tiempo, voy realmente a abordar rápidamente lo del Laboratorio Nacional. Quería ponerles esta foto. Esta es una foto aérea del Laboratorio Nacional de Salud, que queda en el kilómetro 22, carretera del Pacífico, en Bárcenas, Villanueva. Bueno, como ya lo habíamos dicho, voy a ser muy resumida en estas presentaciones. El dengue realmente lo ha considerado la Organización Mundial de la Salud como una de las epidemias del mundo, como casi la primera, con el gran impacto que tiene. Más de 100 países afectados, terminan las cifras mundiales con más de 100 millones de casos al año y casi con 500,000 muertes de dengue hemorrágico en todo el año. Por lo tanto, la OMS realmente la caracteriza como verdaderamente una emergencia de salud pública internacional. Y como ya lo dijeron aquí, son enfermedades bien complejas de abordar y de pensar que estamos en el camino de irlas controlando, porque hay factores, como lo decía la vez pasada, el crecimiento poblacional sin precedentes, la urbanización no controlada, el abastecimiento de agua, la pobreza extrema, el cambio climático creo que nos está afectando grandemente en todos los países. Entonces hay factores que realmente se salen realmente de las manos incluso del Ministerio de Salud, a pesar, y contribuye todo lo que ya el doctor Miranda nos enfocó muy bien, todas las debilidades y de todos los otros factores que se salen realmente de las manos del Ministerio. Y que son 3 organismos vivos, ¿verdad? El mosquito, el virus y el humano. Pues ya aquí ya dijeron en qué consiste el virus del dengue. Y solo para enfocarme en las pruebas que hacemos en el Laboratorio Nacional, que hacemos aislamiento viral del virus del dengue, lo hacemos en células de mosquito, células clonadas, que son C636 de Aedes albopictus, que es la prueba de oro. Es el único laboratorio en Guatemala que tiene el cultivo de virus, o sea, los virus se cultivan en células vivas, y nosotros en este momento estamos cultivando el virus del dengue y el virus de la influenza. El virus de la influenza lo cultivamos en células de riñón de PET, y el virus del dengue lo cultivamos en células de mosquito que se llaman C636, el clon C636 de Aedes albopictus. Y por muchos años en la historia del dengue en el país habíamos afrontado las epidemias
ejercicio en el laboratorio porque había que estar cultivando y cuidando las células. Y la única forma de decir qué serotipos de dengue había en el país era haciendo el cultivo del virus en estas células. Afortunadamente que las epidemias no todo es malo. Cuando tuvimos la epidemia del 2009 que implementamos en el laboratorio la metodología que es una de biología molecular, que es el famoso PCR en tiempo real, se montó todo lo de influenza, al año siguiente montamos lo de dengue. Ahora aprovechamos las epidemias de dengue con biología molecular, que sale en 24 horas el resultado. Anteriormente salía el resultado de los serotipos de dengue mínimo una semana, porque ese era el proceso natural del cultivo del virus en el país. Entonces, pero sigue siendo la prueba de oro a pesar de tener la biología molecular. Yo sí insisto en el laboratorio que debemos, porque el cultivo le da a uno a la gente en la mano, aísla uno el virus y efectivamente eso es dengue. Las otras pruebas, entonces, con la inmunofluorescencia, con anticuerpos monoclonales, podemos decir entonces que estamos ante la presencia de dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Y el ELISA, que entonces ya son las pruebas para detección de anticuerpos, y afortunadamente ahora existe una detección de un NS1, que es una proteína no estructural, y que pues la tecnología mundial avanzada, que este NS1, siempre me pasa lo mismo, ¿cómo es lo del anillito? ¿Quién lo conoce bien? Ahí está. El NS1, que es una proteína no estructural, las compañías que investigan todo esto hemos llegado a detectar la NS1 ya en prueba rápida, que hace años no lo teníamos, como les decía, teníamos que cultivar el virus, pasar todo ese proceso. Después vino lo de la biología molecular, que sigue siendo una herramienta valiosa, pero el médico o los médicos o los servicios pueden tener a su mano ahora una prueba rápida, que yo voy a hablar más tarde de una evaluación que hicimos en el laboratorio. Entonces las pruebas que existen en el laboratorio son las pruebas rápidas, siguen siendo pruebas presuntivas. Y nosotros hemos dicho que no debe de casarse el médico clínico con un resultado de una prueba rápida. Para nosotros lo más valioso, lo que hemos podido ver en dengue, es la historia clínica, y el diagnóstico clínico es esencial para salvarle sobre todo la vida a un paciente con dengue. Entonces las pruebas rápidas siguen siendo presuntivas y por lo tanto deben mandarse a confirmar al laboratorio dependiendo de qué marca y qué estuche, qué modelo se use de prueba rápida. Pero un dengue confirmado debe de hacerse con un ELISA, que ahora hay ensayos inmunoenzimáticos muy buenos ya comerciales en el mercado. Y las pruebas que nosotros utilizamos en el laboratorio, que eso es un ELISA hecho en casa, se llama, o un ELISA casero, que nosotros adoptamos la metodología del CDC de Puerto Rico, que es el centro de referencia para dengue, pero existen ya en el mercado ELISAs comerciales buenos que pueden dar un apoyo importante. Entonces también aquí ya los compañeros ya lo hablaron, pero solo para el análisis que se hizo en el laboratorio. En Guatemala es donde tuvimos los cuatro serotipos, el dengue 1, el dengue, como ven aquí en esta, mejor no lo voy a hacer aquí porque lo voy a volver. ¿Dónde es el puntero? En el centro. Mejor su puntero, doctor. Se me va. En Guatemala Central tenemos los 4 serotipos de dengue, en Jutiapa y en Santa Rosa es donde tenemos los 4 serotipos de dengue. Y después ya en las otras áreas, que también no me voy a detener,
Solo estas áreas que es Santa Rosa, Jutiapa, tenemos los 4 serotipos de dengue. Pero realmente hemos visto que ha habido una predominancia del dengue 1, del dengue 2 y del dengue 3. El dengue 4 realmente ha circulado un poco. Y estos son las áreas más afectadas desde el porcentaje de positividad del virus con las muestras que hemos analizado en el laboratorio. Por ejemplo, Huehuetenango estuvo bastante afectado a expensas del dengue 3. Y bueno, también Zacatepeques hemos tenido también bastante dengue y por supuesto Guatemala Central y Coatepeque. Esta es la voy a pasar muy rápidamente, de todas las áreas de salud del país que nos envían dengue. Asimismo, nosotros prestamos el apoyo cuando nos lo requieren a los hospitales privados y algunas universidades que nos envían muestras. Bueno, esta es el comportamiento de la semana epidemiológica del dengue, que ya lo habló bastante también el doctor Miranda. Coincidimos en donde tenemos el principal problema de dengue en el país, y aquí tuvimos un desabastecimiento de reactivos, que no quisiera yo decir cuántos años llevo en el laboratorio trabajando dengue. Por primera vez en la historia del laboratorio nos quedamos con desabastecimiento de reactivos durante más de... Yo trabajo en dengue desde el año 96, y por primera vez en la historia del laboratorio nos quedamos sin reactivo para no poder dar el servicio a todas las áreas del país. Bueno, los años anteriores también me las había ingeniado solicitando donativos al CDC o al IPK de Cuba, que es el otro centro colaborador de la OPS. Centro colaborador de la OPS para dengue. Y este es el porcentaje de positividad, que ya es en las muestras confirmadas, que siempre nos ha preocupado en los últimos años, que los niños tienen un porcentaje importante en la historia del dengue en el país, que preocupa porque en el sureste asiático es la principal causa de mortalidad infantil, el dengue hemorrágico, y nosotros cada año más nos vamos acercando a ese patrón. Y bueno, este es, ya se los había mostrado en la plática anterior, es un poquito más ilustrativo en donde hay dengue 1, en qué departamentos. El dengue 2, miren cómo estamos de dengue 2, que generalmente nosotros en la epidemia del 2009 mandamos a genotipificar el virus dengue 2 y resultó que era un genotipo americano asiático, que si ustedes se meten a la literatura a investigar qué es el genotipo americano asiático, son los genotipos de dengue 2 que están asociados a las grandes epidemias de dengue hemorrágico. El dengue 3 también da cuadros severos de dengue hemorrágico. Imagínense cómo no íbamos a tener la gran cantidad de casos con estos dos serotipos que son altamente virulentos, el dengue 2 y el dengue 3. Y en el dengue 4 pues realmente circuló poco y lo tenemos en pocos lugares. Bueno, esta es parte de equipo del Laboratorio Nacional de Salud. Y se me fue la doctora Nancy, como aquí para la otra presentación, que les quería compartir un estudio, una evaluación que hicimos de pruebas rápidas en el laboratorio. Quería comentarles que, hablando muy rápidamente, realmente por el tiempo, como les contaba, afrontábamos las epidemias cultivando los virus, con las células del mosquito, que sigue siendo la prueba de oro, después con los ELISAs hechos en casa, después a partir del 2010 montamos la biología molecular, que es súper rápido para
tipificar el virus y saber qué serotipo tenemos. Y ahora en el mercado guatemalteco hay muchas pruebas rápidas de dengue circulando, y con mucha pena hemos visto que en los laboratorios nacionales donde nos ha tocado ir a supervisar, han habido, bueno, lo que más recuerdo es una pacientita en el hospital de Zacapa que entró caminando. La médica, que era una médica residente, creo, le manda una prueba rápida, pero como era de noche, la ordenaron para el día siguiente. Cuando la doctora la evalúa al día siguiente, la niña verdaderamente está en shock. O sea, cuando yo oía a la doctora Nancy hablar, digo yo, cuando está en shock es irreversible. Cuando un paciente entra en shock, posiblemente es la muerte segura, ¿verdad? Entonces, cuando hicimos esa supervisión, en Zacapa, una evaluación que nos acompañaba una costarricense experta en el manejo clínico, era así como para llorar, porque realmente ahí lo que prevalecía eran los signos de alarma que los médicos deben conocer, no estar esperando una prueba rápida. Cuando nosotros vamos a los laboratorios de los hospitales y tenemos ese contacto con el personal de salud, le decimos, ustedes como médicos tienen herramientas valiosísimas, más que una simple prueba rápida. Ha habido una como moda dentro de muchos países seguramente la utilización indiscriminada de la prueba rápida, cuando el conteo de blancos, cuando una hematología completa, el conteo de plaquetas, cuando la historia clínica o el diagnóstico clínico del paciente es fundamental para tomar una decisión, o una ayuda diagnóstica como un ultrasonido, como unos rayos X, eso le va a orientar al doctor, al médico, para salvarle la vida a un paciente. Ante toda esa avalancha, y nosotros desde el laboratorio durante muchísimos años dijimos, no utilizar pruebas rápidas, no utilizar pruebas rápidas, pero verdaderamente es como una corriente de la utilización de pruebas rápidas. Finalmente evaluamos una prueba rápida en el mercado guatemalteco, y y eso ha sido durante muchísimos años los retos del diagnóstico de dengue, que sea preciso, que sea rápido, que sea sensible, que esté estandarizado, que sea específico. Y a pesar de todo el desarrollo metodológico y tecnológico que ha tenido mundialmente eso, sigue siendo una ayuda diagnóstica. El médico no se puede casar con el resultado de una prueba rápida si no toma en cuenta la epidemiología del lugar, si no toma en cuenta la clínica, y esto es simplemente un apoyo diagnóstico. Entonces, la cinética del virus, sabemos que cuando un paciente empieza en la etapa de viremia, que son en los primeros 5 días de la enfermedad, es donde nosotros podemos detectar la proteína no estructural, que es la NS1, que estamos aquí en esta etapa del virus, en esta rojita, que son los primeros 5 días de la enfermedad. Y posteriormente empieza a elevarse los anticuerpos entre el 5.º día en adelante. Entonces, anteriormente había en el mercado muchas pruebas rápidas que se las pasaban a los pacientes en los primeros 5 días de la enfermedad y salían negativas, porque el paciente no había desarrollado anticuerpos. Ese era otro dolor de cabeza que desde el laboratorio siempre decíamos que no recomendábamos ninguna prueba rápida, porque estaban hechas para detectar solo anticuerpos, y si los pacientes estaban en los primeros días, las pruebas no lo detectaban. Y hay una etapa muy difícil dentro de la dinámica de cómo se da la cinética del virus y los anticuerpos, que coincide con la consulta del paciente al servicio. Nosotros lo que hemos visto en el laboratorio es que generalmente el paciente consulta entre el 4.º y el 5.º día, y es lo normal, porque uno si se enferma el primer día dice, me va a pasar, el segundo también, el tercero, pero cuando la gente ya va entre el 4.º y el 5.º día, que
que es la etapa crítica realmente del paciente, porque o puede salir adelante con el cuadro clínico o puede entrar a un dengue hemorrágico que es bien difícil de manejar. Entonces, está justamente cuando está terminando la caída del virus en el organismo y está empezando a elevarse los anticuerpos. Entonces ahí el laboratorio es bien difícil, a menos que realmente uno tenga una prueba de biología molecular que es tan sensible a la prueba que sí le va a detectar. Entonces todo eso es complicado dentro del manejo de las pruebas en el laboratorio. Y hay muchas pruebas en el laboratorio, hay formato de flujo lateral, hay formato como de tiras, formato de peine y hay formato de maglutinación. Y uno tiene que tomar en cuenta todas estas limitaciones físicas que uno puede tener en un laboratorio para una prueba rápida. Pero no voy a entrar en ello en aras del tiempo. Entonces, las pruebas rápidas de diagnóstica pueden ser utilizadas en el lugar de cuidado y en el manejo del paciente, sí. ¿Detecta una infección aguda ahora? Sí. ¿Puede ser para vigilancia, ver infecciones recientes agudas? Sí. ¿Distingue las enfermedades infecciosas parecidas al dengue? Sí. ¿Puede servir para estudios de epidemiología molecular para ver la evolución del virus? No. ¿Puede servir en investigación de brotes? Sí. ¿Puede ayudar para saber si estamos ante una gravedad o una severidad de la enfermedad? Definitivamente no. Y esta es la prueba rápida que evaluamos, que está en el mercado, que es verdaderamente de 15 a 20 minutos sale, y detecta una NS1, que es una prueba, es una proteína no estructural que efectivamente se secreta en los primeros días de síntomas, porque es una prueba que rodea, es una proteína que rodea el virus y que se puede detectar en el suero del paciente. Pero ¿qué factores afectan el desempeño de estos ensayos? La calidad de la muestra. Si son muestras de suero hemolizadas, proporcionan falsos resultados. Si el técnico o la persona que está aplicando la muestra pone un exceso de muestra, no puede haber una corrida adecuada en estos estuches. La lectura debe ser en el tiempo exacto, debe ser una persona que lo haga, debe ser bien cuidadosa viendo el tiempo. Si se abren estos estuches, deben de ser utilizados inmediatamente. Pueden haber bandas borrosas, puede haber variabilidad de lector a lector, puede afectarlo la iluminación en una habitación y puede haber una reactividad cruzada. Entonces nosotros evaluamos, este es el grupo de compañeras con las que evaluamos y evaluamos la concordancia de este kit que se llama Dengue Duo, que mide IgM-NS1, y evaluamos la concordancia y en general nos dio resultados bastante buenos. Como ven, tenemos una concordancia general de un 90%. Cuando lo evaluamos en conjunto, da una concordancia general de un 90.58%, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 96.36%, y con un valor predictivo positivo de 98.36%, que esto es lo que nos da más seguridad, y es por lo que nosotros desde el punto de vista del laboratorio lo recomendamos, porque esto quiere decir que de 100 pacientes que son positivos, la prueba detecta el 98% de las pruebas. Entonces, es una prueba que puede, cuando ya se usa individualmente, ya no tiene tan buen valor predictivo, pero la prueba en sí es un cassette que detecta las dos cosas, detecta la proteína del virus y detecta los anticuerpos. Entonces esto es una ayuda diagnóstica y
también lo hicimos con respecto a los días de síntomas, de 1 a 3 días. Nos daba un valor predictivo positivo del 97.18%. Cuando lo hacíamos entre el cuarto y el quinto día nos dio el 100%. Eso es una cosa también interesante porque por muchos años habíamos visto esa debilidad en el laboratorio que entre el cuarto y quinto día de sintomatología cae la viremia en el cuerpo y la producción de los anticuerpos es baja. No me quiero detener más por esto. Y entonces esta es solo una ilustración de cómo realmente la prueba aquí la comparamos con PCR, el NS1 con prueba de biología molecular, y como pueden ver, la proteína no estructural que detecta esta prueba rápida está bastante cerca de una prueba de biología molecular. Y lástima está. Entonces, ¿por qué estamos interesados en este antígeno NS1 del virus del dengue? Porque aparece tan temprano como en el día del inicio de los síntomas. Está presente en infecciones primarias y secundarias. Está correlacionado con la viremia, posible correlación con la severidad de la enfermedad. Esto aún hace falta hacer estudios más profundos para ver si hay una correlación entre el NS1 y la viremia y la severidad de la enfermedad, y tiene un potencial para ser utilizado como una herramienta para el diagnóstico de una muestra de dengue, que fue una resolución que sacó la OMS en el grupo de trabajo científico reunidos en el año 2006. Esta proteína no estructural del virus es un polipéptido de 350 aminoácidos, existe en 3 isoformas, no voy a entrar en esto, y es un cofactor en la replicación del ARN viral y muy posiblemente está involucrado en la patogénesis del virus. Entonces, las conclusiones que llegamos en esta evaluación que hicimos, que está pendiente de publicación, porque este es nuestro objetivo de publicarla, que las pruebas de este dengue dúo es una buena herramienta, útil sobre todo para lugares que no cuentan con equipos de ELISA o no cuentan con equipos de biología molecular, o sea, en lugares donde el laboratorio es muy sencillo. Distingue enfermedades infecciosas parecidas al dengue y detecta la enfermedad en los primeros días de sintomatología, y no hay que esperar que el paciente tenga más de 6 días de síntomas para correrle alguna otra prueba. Pero esto ya lo había dicho yo la vez pasada, ¿verdad? Ya lo dije al inicio, ¿verdad? Que estas epidemias son realmente de país, que hay que afrontarla. La respuesta nacional tiene que ser organizada, donde todos los sectores juegan papeles sumamente importantes, y yo creo que lo más importante en lo de dengue es salvar las vidas, porque tenemos mucho dengue para adelante. Y tal vez mi último mensaje es dejarles aquí a las profesionales de aquí del Colegio de Médicos que debería de instituirse, lo he dicho también en otras instancias, y espero que lo logremos, hacer un diplomado con dengue, porque realmente el dengue es bien complejo, y cuando yo oía, siempre lo he dicho y se lo digo al doctor Miranda, cuando yo oigo hablar del abordaje del mosquito, porque mucha gente, incluso en toda la propaganda o en los spots, todo lo que se sale de dengue, hay mucho dirigido para el mosquito. Pero hay estudios, por ejemplo, en Cuba, que tienen un ejército de gente controlando lo del dengue, porque allá hasta en la Constitución de la República penalizan a las casas si les encuentran vector. Y allá hay lugares en que hay transmisión del 1.5% de estos indicadores que el doctor Miranda mencionaba, que aquí en Guatemala están en el 80% los índices, y en Cuba con índices de 1.5% ha habido casos de dengue hemorrágico.
O sea que realmente el abordaje del dengue es complejo. Y para mi último mensaje, que ya lo decía la doctora, que creo que también una cosa fundamental va a ser la educación y la comunidad. El pueblo educado realmente es otra historia con estas enfermedades, ¿verdad? Y también la última pregunta es que en el siglo pasado había dengue en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos países y nosotros, que ahora ellos tienen dengue importado? Es la urbanización, es el control del agua, el agua potable, la educación de la población. Así que el dengue es complejo, pero juntos lo podemos combatir y evitar la muerte por dengue. Ese sería mi último. Muchas gracias.